Tenemos que tejer una ronda más. Vamos a tejer entonces una ronda más. Es muy importante que usen cordón o por lo menos hebras adicionales. Si ustedes por casualidad no encuentran este cordón, van a reemplazarlo por hebras, ¿verdad? 6 o 8 hebras. Ustedes las van a poner y las van arrastrando, ¿verdad? Junto a los colores, muy importante. Esas hebras no reemplazan estos colores porque estos colores van. Son los que estoy usando en el diseño, ¿verdad? Entonces, adicional a los 3 colores van a poner 6 hebras en caso tal de que no consigan el cordón listo. En caso tal de que el cordón no lo consigan. Entonces aquí ya terminamos la ronda número 11. Seguimos trabajando entonces. Voy a hacer entonces ahora, sigo tejiendo, miren. Y voy a hacer 2, 3. Ahí hacemos cambio de color. Voy a tejer ahora 3 punticos con beige. Voy a utilizar el beige acá. Entonces cierro con beige acá. ¿Verdad? Voy a hacer 3 puntitos. 1. Y en el siguiente punto o espacio con el mismo beige el aumento, ¿verdad? Ahí está el aumento, miren. Cierro con el negro. Así, ¿verdad? Y sigo tejiendo entonces con negro. Bueno, pero tratemos de, digámoslo así, de centrar mejor estos puntos. No voy a hacer 3 sino 2, ¿va? Entonces, o sea, tejemos hasta ahí. Ahora, cambio de color. Suelto el negro, agarro el beige. Cierro ese punto negro con beige. Y en el siguiente punto o espacio hacemos un aumento con el mismo beige. ¿Cierto? 2 puntadas, miren, ahí está. Suelto el beige, agarro el negro. Y sigo tejiendo con el mismo negro. Muy importante, ojo, que esto quede bien. Tómense el tiempo de hacerlo. Vamos acomodando esto exactamente. Sigo tejiendo con el negro, ¿verdad? Entonces ustedes sigan tejiendo. Y en la parte donde están los puntos crema vamos a tejer un aumento con negro. Listo. Te repito, estoy haciendo un aumento acá, miren, si se dan cuenta, hice 2 puntos con beige, ahí. Bueno, de hecho no quedó tan centrado, voy a volverlo a repetir, ¿cierto? Tratar de correr lo que quede centrado, ¿verdad? No importa, suelten si es necesario, pero háganlo bien. La idea es que las figuras queden centraditas. Independientemente de que se teja en espiral, miren que todo va quedando bien equilibrado, ¿cierto? Quedan como los diseños bien distribuidos. Yo recuerdo que en el canal tengo un video, yo recuerdo que esa figura, hay un diseño que no me quedó bien centrado, pero de todas formas, bueno, logré sacarlo en el tiempo, pero yo recuerdo que no, el aumento. 3, ¿será que ahí me queda centrado? Vamos a ver, acá sí me queda centrado. 1 y 2. Bueno, sí, yo creo que ahí. Suelto el beige, agarro el negro. Y como les decía, vamos a seguir tejiendo con negro hasta llegar a este lado, ¿verdad? Al próximo espacio donde vamos a tejer nuevamente otro aumento también con beige. Sin olvidar que debemos hacer un aumento en la parte del crema con negro encima del crema, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar, miren, sigan tejiendo punto sobre punto y más o menos en el centro de esta sección de crema revisamos, aquí se me ve un poquito el hilo beige, jalamos y vamos aplanando. Me sigue quedando mal centrado, ¿verdad? Podría hacerlo un poquito más corridito, sí, ya me di cuenta que es, en vez de 4 son 5. ¿Por qué no lo dejo ahí? Porque me queda muy pegadito a esta figura. Entonces 3, 4, 5, ¿verdad? Ahora sí, cambio de color. Ahora sí, esta vez siento que me va a quedar más centrado. Cambio de color y aquí hacemos el aumento con beige.
tejemos 2 puntadas con el color beige. Ahí hacemos 1 y 2. Nuevamente, ahora sí, agarro el negro. Exactamente, así era que yo quería. Ya se ve más centradito el diseño, ¿verdad? Estuve batallando un poquito con el centrar en la figurita, pero ya está. Seguimos tejiendo con negro entonces. Y como les estaba diciendo, vamos a tejer un aumento donde está el crema, en la parte más central del crema. En la parte más centrada de la línea del crema, por ejemplo acá, miren, justo en este punto que se me presenta otro aumento. Ahí está, miren. Aumento. Se me ve un poquito el crema, jalamos y seguimos tejiendo hasta el otro espacio. ¿Sí ven? Vamos tejiendo. Aumento de 2, 3, creo que en el otro. Acá paramos, agarramos el beige y hacemos cierre con el beige y hacemos un aumento en este próximo punto. 1 y 2, ¿verdad? Ahí está. Suelto el beige, agarro el negro, cerramos este punto y seguimos tejiendo con el negro. ¿Sí ven? Seguimos tejiendo con este color. Revisamos que no se nos vean los hilos, vamos jalando. Yo volteo el plato para poder ir mirando. Volteamos y aplanamos la base. Ahora sí, miren cómo van quedando los puntitos más centraditos. Bueno, ¿verdad? Eso creo yo, que están bien centraditos los puntos. Seguimos trabajando entonces de la misma manera. Miren. Entonces, más o menos en esta parte volvemos a centrar ahí. Voy a hacer el aumento, ¿sí ven? 2 puntos en color negro en un mismo espacio. Y vamos aplanando nuestra base. Recuerden que estamos ya en la última vuelta de la base. Ella debe medirnos aproximadamente unos 17 centímetros. Seguimos tejiendo con el negro. Seguimos trabajando, seguimos tejiendo, todo bien. Miren. Y recuerden centrar otro puntito por acá. Entonces ahí paramos, agarro el beige desde abajo, cerramos con ese color y hacemos el aumento, o sea, 2 puntos ahí, 1 y 2. Vuelvo y cierro, suelto el beige, agarro el negro. Recuerden revisar que los puntos queden bien bonitos y sobre todo no se nos vaya a enredar. Por eso mantengan el orden. Este orden, como les decía, se mantiene hasta el final de la mochila. Entonces ahora sí, nuevamente con el negro seguimos tejiendo. Jalamos un poquito el cordón. Y en la parte central del crema otro aumento, o sea, ahí tejo 2 puntos con el crema, ¿sí ven? Jalamos un poquito y miren cómo me van quedando los diseños, ¿verdad? Los puntos. Entonces, esa misma secuencia la vamos a repetir hasta el final, ¿va? Yo la voy a hacer otro poquito para que ustedes puedan observar cómo yo hago
los puntos. Sigan tejiendo con negro. Hasta más o menos centrar. Ok, suelto el negro, agarro el beige, cerramos con beige y en el siguiente punto o espacio tejemos un aumento con el mismo beige. Ahí está el aumento, vuelvo y suelto el beige, agarro el negro, vamos aplanando esta base. Miren cómo me va quedando de bien, revés, derecho. Y de una vez voy a mostrarles con cinta métrica cuánto llevamos en centímetros, ¿verdad? Miren, casi los 17, ¿cierto? Yo sé que al terminar la vuelta te completo los 17 centímetros, entonces esta base debe medir 17. Entonces miren, continuamos. Con el color negro. Continuamos con el color negro hasta llegar a la parte central del crema, ¿verdad? Bueno, ya sabemos pues qué es lo que vamos a hacer. Entonces, llegando al centro del crema, otro aumento, con esta vez con negro, ¿cierto? Aquí seguimos tejiendo, miren. Entonces justo ahí un aumento. Ahí está. Seguimos con el negro. Vamos aplanando la base, revisamos el revés, el derecho y así nos va quedando. Entonces seguimos y justo en la parte central de esta sección vamos a hacer dos puntos con el beige. Entonces un punto más, cambio de color, agarro el beige nuevamente desde abajo, como siempre se los he dicho en este fondo. Tejemos el aumento, ahí está, cierro con negro y vamos aplanando por supuesto nuestra base. Aunque si bien no debemos hacer mucho esfuerzo porque realmente está quedando muy plana. Entonces aquí cerramos con negro, vamos a tejer con el mismo negro, miren, ahí ya estoy haciendo los puntos con negro. Aumento en esta sección, en el punto central, tejo dos puntos con el color negro, es decir, el aumento, ¿verdad? Y sigo tejiendo con el color negro. Entonces ahí paro, dejo el punto negro, así abiertico, agarro el beige y este punto negro precisamente lo cerramos con el beige. Cierre, hacemos el aumento ahí mismo, con el beige cierro, agarro el negro y tejo entonces nuevamente con el color negro. Y recuerden, de vez en cuando simplemente un poquito sin exagerar jalamos el cordón, no más, un poquito,
¿verdad? Entonces sigo trabajando. Con el negro. Paramos ahí, cierro con, perdón, aquí es con negro, se me estaba pasando, ¿cierto? Aquí es con negro, el aumento lo hacemos con negro, aquí en este cuarto punto, ahí, o en la parte central, ¿verdad? Seguimos trabajando con el mismo negro. Bien, seguimos entonces, pero esto mismo que acabamos de repetir, esto que hicimos acá, ya esto mucho tramo, lo vamos a repetir hasta el final. Entonces vengo con ustedes para mostrarles el resultado final. Listo. Vengo entonces con ustedes para mostrarles. Bien, entonces como pueden observar, ya estamos prácticamente terminando la última ronda de nuestro plato, ¿verdad? Entonces aquí, recuerden, aquí yo voy a hacer cambio de color para hacer el aumento con beige, ¿verdad? O sea, en medio de estas dos figuritas, aquí hacemos un aumento con, o sea, voy a hacer dos puntadas con el color beige, ¿verdad? 1 y 2. Soltamos el beige, agarramos el negro y seguimos hasta ya, ahora sí, prácticamente estamos listos para seguir avanzando. Ya entonces, bueno, aquí recuerden, la base debe medirme, es un pedido, estoy trabajando en un pedido, entonces me la pidieron de 17 centímetros. Listo. Entonces seguimos acá con tejiendo punto sobre punto y recuerden que en la parte de aquí del color crema, en lo posible, digo en lo posible, porque no va a ser exactamente, no va a quedar exacto el aumento, pero, o sea, tratar de que el aumento me quede centradito, ¿verdad? Entonces más o menos 3 y en el siguiente punto el aumento. Perfecto. Ahí está el aumento, mírenlo, 2 puntos en un mismo espacio. Y ahora llegamos entonces al final de nuestra ronda número 12 o hilera número 12 de la base. Listo, vamos a medir con cinta métrica para ver de cuánto nos quedó. Recuerden ir aplanando su base también. Tomamos nuestra cinta métrica y vamos a medir 17, miren, 17 y medio. Antes mejor porque no me quedó exactamente 17, sino 17 y medio. Está bien. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad en una próxima oportunidad para empezar a subir, ¿verdad? Va a llevar un animal print. Ustedes van a ver en la siguiente clase cómo vamos a desarrollar el cuerpo. Entonces tenemos nuestra base lista para empezarla a subir. Entonces, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, compartas, comentes, deja tu reacción. Puedes compartir el enlace con tus conocidos o en las redes sociales. Me pueden seguir en mi página de Facebook también como Tejiendo con Andrés Rodas. Listo. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo, bendiciones, muchas gracias. Nos vemos entonces en la clase número 3 para empezar a subir. Listo, empezar a subir el motivo, nuestra base. Bendiciones, cuídense mucho y recuerden dejar tu reacción y un comentario. Si tienen alguna pregunta, dejen en los comentarios sus preguntas e inquietudes, ¿sí? O sugerencias, lo que quieran opinar, pero de manera respetuosa. Muchísimas gracias y bendiciones. Feliz resto de tarde para ustedes.